Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer, aquí está, un repaso general de la materia de química. Yo les pedí un trabajo que fue un laboratorio, si más no me equivoco, que tuvieron que habérmelo mandado eh, por medio del correo del YETAN. Ese laboratorio es el derecho a examen, o bueno, es como su examen. Y un trabajo que les voy a pedir al final de este video, que ya se va a complementar su calificación para el tetra con las calificaciones anteriores que ya tengo, con el laboratorio que les mandé, las clases que asistieron en línea y lo de esta clase, lo del trabajo que les voy a pedir en esta clase, se va a complementar su calificación del tetra en la materia de química. Entonces, les pido por favor, los que no me han enviado el laboratorio, me lo envíen. Si no se lo enviaron a la licenciada Carla para que ella me lo reenviara a su vez a mí, entonces ustedes me lo van a enviar a mí. Espérenme, déjenme les digo, déjenme les pongo aquí un título para que vean a qué correo me lo van a mandar. Ok, necesito, y es real, que me envíen el correo, por favor. Si no me envían nada, muchachos, lamentablemente no me deja. A ver, a ver si acá me deja un título normal. Aquí ya este me va a dejar. Voy a agarrar este. No. Ok, no me va a dejar. Ok, ustedes ya conocen mi correo. Ok, ya lo saben cuál es. Suzuki82@msn.com. Suzuki con SUZUKY82@msn.com. Ok, vamos a comenzar con la clase o el repaso general de la materia de química, que fue lo que vimos en todo lo que fue el tetra. Lo primero que comenzamos a ver en química fue esto, que fue la clasificación de la materia. Ok, la materia se divide en sustancia pura y en mezcla. La sustancia pura se divide en elementos y compuestos, la mezcla en heterogénea y homogénea. La materia, muchachos, desde el punto de vista químico, se divide en esas dos categorías. ¿Ok? Si necesito que les recuerden. Las sustancias puras son sustancias o materia con una composición muy bien definida y propiedades constantes. ¿Ok? Después, en las sustancias puras se componen dos elementos y compuestos. Los compuestos son o están formados por dos átomos, mínimo dos átomos, que pueden ser iguales o diferentes, pero incluso si son átomos distintos mantienen propiedades constantes, o sea, mantienen propiedades iguales. Un ejemplo de esto se puede mencionar el agua, ¿ok? Que tiene por ejemplo, el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y se mantiene compuesto, o sea, constantes, son exactamente iguales. ¿Ok? Los elementos, muchachos, son todos los compuestos químicos, o sea, todos los elementos químicos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el oro, todos los elementos químicos, ¿ok? Ok, entonces, las sustancias puras, muchachos, son todos los compuestos de los elementos químicos de la tabla periódica, o sea, son aquellos elementos puros, sin una combinación, o sea, sin que combines algo. A lo mejor tú dices, bueno, yo combino el hidrógeno con el oxígeno y formo el agua, pero el agua es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque son los elementos puros, o sea, no lo estás mezclando con otra cosa más que son dos elementos puros mezclados, ¿ok? El oro es una sustancia pura. El dióxido de carbono
es una sustancia pura. Ok. Las mezclas. Las mezclas son el resultado de la combinación de dos o más sustancias puras dispersas y se clasifican en tres grupos: homogénea, heterogénea y coloides, que eso ya lo vimos. En esta viene la homogénea y la heterogénea. No vienen aquí los coloides. Pero déjenme refresco esto. Pero es parte, creo que esto no me lo puso. A ver, muchachos, quiero checar algo. No, sí me lo pone bien. Genial. Pensé que me los había puesto mal. Ok. Que también son los coloides, ¿ok? Entonces, vámonos primero con la primera, valga la redundancia, la mezcla homogénea. Esta mezcla no es posible distinguir la sustancia que la integran, ya que todos los componentes están en una sola fase. Esta mezcla tiene uniformidad en toda su extensión. Yo les había dicho que la mezcla homogénea es la que no se distingue lo que le echas. Por ejemplo, el agua con sal es una mezcla homogénea porque al momento de mezclarla, la sal se funde con el agua. El chocolate, la leche con el chocolate, el jugo de limón con agua. Aquí, esta es una mezcla homogénea, jugo de limón con agua. ¿Por qué? Porque el agua se junta con el limón y se mezclan, pero no se distingue qué es, ¿ok? Eso es a lo que voy. O sea, ambas mezclas o ambas sustancias se integran en una sola, ¿ok? Ustedes me dieron infinidad de ejemplos de sustancias, o mejor dicho, de mezclas homogéneas, ¿ok? Seguimos con las mezclas heterogéneas. Se pueden identificar con facilidad. La sustancia que la compone puede estar formada por dos o más fases. Les dije que las mezclas heterogéneas, es donde se distingue cada elemento. Por ejemplo, agua con avena. Distingues la avena dentro del agua. Agua con piedras. Distingues las piedras y el agua, o sea, la mezcla se distingue. Ahí hay un ejemplo: aceite con agua y avena. La avena se pone abajo, el agua en medio y el aceite se queda arriba. Esa es una mezcla heterogénea. Tú distingues que se está mezclando. La homogénea no distingues lo que se mezcla, ¿ok? Espero y si no les quede duda. Coloides se consideran como un estado intermedio entre la mezcla homogénea y la heterogénea. Habíamos dicho que los coloides, muchachos, es cuando se dispersa una fase. O sea, ¿qué quiere decir? Es algo intermedio. Por ejemplo, la gelatina es mezcla tanto homogénea como heterogénea. ¿Cómo? Por ejemplo, al momento de mezclar gelatina, mezclas el agua con el colorante de la gelatina o con la gretanina y es una mezcla homogénea porque el agua se junta con el colorante. Pero a la vez es una mezcla heterogénea porque se hace gelatinosa, valga la redundancia. Entonces por eso son coloide. Otro para decir que es el coloide, miren, aquí les tengo este ejemplo. La espuma para rasurar. Estás mezclando el líquido de la espuma, pero se hace así como que un sólido. ¿Me explico? Esos son los coloides. Después, vimos también lo que son los sistemas dispersos, que están formados por lo menos dos sustancias y dependiendo de las características que tengan, van a ser los resultados. Hubo varios sistemas dispersos. Aquí les voy a poner ¿ok? Son sistemas disolventes. El primero es la disolución, ¿sí? La disolución, muchachos, está formada por dos partes: el soluto y el solvente. El soluto es el azúcar, el solvente es el agua.
es soluto es el chocolate, el solvente es la leche. O sea, el solvente es el que va a tener más líquido que el soluto. El soluto es, supongamos, una cucharadita de chocolate y el solvente es un vaso completo de leche. Con poquito soluto se va a hacer la disolución, ¿ok? Perdón, la solución, sí, la disolución. ¿Ok? Dice que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción y el solvente es la de mayor proporción. Lo que les puse aquí, ¿ok? La disolución, muchachos, es una mezcla homogénea líquida, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre va a ir un líquido que la va a disolver. En este caso, leche, agua, por ejemplo, agua y ¿cómo se llama? Nesquik, digo, perdón, estos Kool-Aid, agua con Kool-Aid, ya ves que le echas a 1 litro de agua, le echas un sobrecito, a 2 litros de agua, perdón, le echas un sobrecito de Kool-Aid y se pinta. Entonces, el Kool-Aid es el soluto, el agua es el solvente, ¿ok? Después siguen lo que son las suspensiones. Aquí está. Suspensiones, que es la segunda fase. Son mezclas heterogéneas en las que, como ya se mencionó, se observa fácilmente la separación de dos fases al menos. O sea, tú vas a ir checando cómo se separan. Por ejemplo, aquí, en esta suspensión de agua y arena, entre más soluto, ¿ok? Menos solvente. O sea, por ejemplo, en el primer frasco tienes mucha arena. En los 4 frascos tienes lo mismo de soluto, ¿ok? Pero en el primer frasco le echas mucho solvente, o sea, mucha arena, y se hace como tipo lodo, ¿no? Le echas menos arena y se hace menos lodo. Le echas menos arena y le echas menos arena y ahí ya se ve la separación en el último cuadro, ¿ok? Eso viene siendo la suspensión. Por ejemplo, cuando ustedes, suspensión se le da por el hecho de que mezclas, por ejemplo, medicamento. Cuando tú mezclas el Pepto-Bismol, el soluto que le echaban al Pepto-Bismol era, el solvente es agua, ¿no? Y el soluto es el medicamento. Entonces está un poquito espeso porque le echaron mucho soluto a ese disolvente. ¿Para qué? Para que te pueda curar, para que no sea solamente líquido, o sea, no sea solamente agua. Por eso está medio espesito. Así se puede decir que ese es el solvente. Supongamos que el primero es el Pepto-Bismol, el segundo es el que venden en la Guadalajara, uno similar al Pepto, el tercero es otro similar al Pepto y el cuarto es el que te dan en la clínica, el cloruro de magnesio, que es todavía más líquido. ¿Sí me explico más o menos? Y pues el otro es el coloide, que ya lo vimos. ¿Ok? También hay otro dato que es que también lo vimos. Es características que tiene un coloide. ¿Ok? Recuerden que los coloides están entre el heterogéneo y el homogéneo. ¿Ok? El coloide tiene otras características. ¿Ok? Uno, se presenta algo como denominado efecto Tyndall. Este fue descubierto en 1869 por Johnny Tyndall, por eso se llama Tyndall. Este efecto ocurre cuando la luz choca con las partículas coloidales, que son las que se encuentran suspendidas en la fase dispersa y se dirigen en toda dirección. ¿Qué quiere decir, muchachos? En el primer ejemplo tenemos un soluto con un solvente, si te fijas, y tenemos otro. Al momento de pasarle la luz, el efecto que hace como de espejo, ¿sí? Eso se llama Tyndall. Igual acá, al momento del sol reflejar la luz del sol que pasa así como que un pequeño rayito que ilumina, eso es efecto Tyndall, ¿sí? Hay efecto Tyndall en la naturaleza, hay efecto Tyndall en lo que nosotros hacemos, hay efecto Tyndall, por ejemplo, los camarógrafos,
el espejo que tienen dentro de la cámara con la luz que da por fuera al momento de tomar la fotografía hace un efecto Tyndall. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con que hay ejemplos de soluto, solvente y sustancia pura. Entonces, ¿qué es sustancia pura? La plata, el oro, el agua, el carbón, la sal de mesa es una sustancia pura porque se forman, es un químico que se forma, bueno, es un elemento químico que se forma. Ya les dije que el oro. Sí, eso. Entonces, ¿qué es una disolución? La leche, la leche con el chocolate, la gelatina. La gelatina es un coloide. Perdón, la leche, el agua de mar, el refresco. ¿Por qué? Porque no puedes ver lo que se está uniendo, ¿ok? ¿Qué es una suspensión? El café con leche, el agua y la arena, ¿sí? ¿Y qué es un coloide? Pues la mayonesa, la gelatina, ¿ok? Pueden ser coloides. La leche hecha a perder también puede ser un coloide, ¿ok? Otra de las cosas que vimos en química fue los métodos de separación, que eso se los expliqué muy bien. Recuerden que en la clase estuvimos mucho tiempo viendo estos métodos que no les entendían y les di ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. Ok, los métodos de separación de las mezclas. Ok, el primero es la filtración. Es el más usado en nuestra vida diaria. La filtración permite separar un sólido de un líquido, pero el sólido no debe estar disuelto. O sea, muchachos, yo les di aquí el método de separación o ejemplos que yo les di que ustedes me dieron fueron, por ejemplo, cuando van a lavar el arroz, lavan el arroz y al momento de escurrirlo, este es el arroz, por ejemplo, sale el agüita y se separa el agua del arroz y el arroz. Ustedes también me hicieron cuando limpian los frijoles, me habían dicho, o el método de disolución de filtración, perdón, cuando van a filtrar el agua sucia, que sale el agua limpia y aquí queda la suciedad del agua. Eso es un método de filtración, ¿ok? Ustedes me dieron infinidad de ejemplos, ya se deben de acordar. El segundo es el método de cristalización. Podemos separar un sólido disuelto en un líquido, pero esta solución debe estar saturada, es decir, contener grande cantidad de soluto. ¿Ok? Si ustedes se fijan ahí, yo les puse agua evaporada, matraz, mezcla de agua con sal, mechero y luego se cristaliza. Ok. Este ejemplo también se los di en clase. Hasta se los di que también para hacer el cristal y todo ese rollo. Entonces, por ejemplo, aquí hay agua con sal. Al momento de tú usar algo adicional como es el fuego, vas a hacer que el agua empiece a hervir, el agua se evapora y al final, al terminar el agua, te va a quedar solamente lo que es la sal. Es exactamente como cuando vas a hacer un caramelo. Le echas agua y le echas infinidad de azúcar, se evapora el agua y te va a quedar el caramelo en la parte de abajo, ¿sí? ¿Ok? Algo así es el método de cristalización. Ustedes me dieron igual infinidad de ejemplos para este método y les quedó entendido. ¿Estuvimos batallando, muchachos? Sí, pero sí les quedó entendido estos métodos. El siguiente es el destilación. ¿Ok? Permite separar líquidos aprovechando las diferencias que existen entre sus puntos de ebullición y consiste en calentar una mezcla que contenga líquidos con una diferencia significativa. Ok, es igual. Supongamos que aquí tenemos sal con... no se ve lamentablemente el mouse, pero en el atrás tenemos
agua con sal para destilarla. Abajo tenemos el mechero. Entonces, en el tubo que está inclinado, que es para poder hacer la destilación del agua, es la primer parte tiene o sale, mejor dicho, el vapor del agua. O sea, el vaporcito que va entrando sale por la primera parte y luego entra agua refrigerante, que es, pero mejor dicho, aire frío, y lo que hace es que se destile. O sea, estás limpiando esta agua para acá, ¿ok? Ustedes me dieron como ejemplo en el de destilación el hacer el vino. Ese es el ejemplo que ustedes me dieron. Al momento de estar destilando lo que es la uva, y que ahí ustedes me dijeron que al final caía lo que era el alcohol, o sea, el vino. Ese fue el ejemplo que ustedes me dieron. El siguiente se llama cromatografía. Permítanme. Ahí está. Cromatografía. Se puede separar mezclas dividiendo los componentes en dos fases, una estacionaria y otra móvil. Utilizan materiales como papel, medios porosos, placas, etc. Aquí en la cromatografía, muchachos, les di de ejemplo, por ejemplo, las pruebas del azúcar o las pruebas esas que, sí, las que se toman para saber si la dextrosis, o sea, que se ponen una gotita en ese papelito, ponen una gotita de sangre y empiezan a cromatografiar, o sea, extraen experimento de sangre para checarlo y analizar qué problemas trae el pedazo de sangre. Igual y sirve ese también como para las pruebas de embarazo. ¿Se acuerdan que ustedes me dieron también infinidad de ejemplos? Esas generalmente sirven en los laboratorios, ¿ok? La siguiente se llama centrifugación. Esa también ustedes me dieron ejemplos. Centrifugación: se permite la separación de un sólido disperso en líquido, pero el sólido está en partículas muy pequeñas. Este método por lo general separa los coloides. Recuerden que este ejemplo les dije que es para saber los tipos de problemas que tenemos. Por ejemplo, te sacan sangre, la echan en el tubito, lo centrifugan y hacen la separación para ver qué tipo de sangre eres, para ver si eres diabético, para ver si traes una infección, etc. Entonces, lo centrifugan y le sacan diferentes análisis que requieren. Este también lo utilizan solamente en los laboratorios, ¿ok? Siguiente. Es decantación. Permite separar dos líquidos que son inmiscibles, es decir, dos líquidos que no logran mezclarse o bien un sólido que no logra disolverse en un líquido. Ejemplo, cuando separas el agua con el aceite. No te deja por nada del mundo que se junten, ¿ok? Tú los puedes hacer la decantación, o sea, separas el agua y el aceite, o sea, se separan solos. Ustedes me dieron como ejemplo las bebidas que hacen los barman. ¿Se recuerdan que me decían, mire, profe, decantación puede ser cuando ponen un vino y luego le echan de otro y no sé qué y forman la bebida de colores? No me acuerdo cómo dijeron que se llamaba esa bebida. Entonces es una decantación cuando separas dos líquidos, o sea, cuando no se pueden juntar ambos líquidos, ¿ok? Ese es el primer tema de lo que vimos. Después vimos, permítanme, la concentración de sustancias. Fue esta. La concentración de sustancias. ¿Ok? Es, por ejemplo, la concentración de sustancias, muchachos, es la cantidad de sustancia que tú le echas a un sólido. Por ejemplo, si yo tomo un café con leche,
y le echo una cuchara de azúcar, tengo una concentración de sustancia pequeña, pero si le echo 3, ya tengo una concentración más elevada de sustancia. ¿Ok? Eso quiere decir que el soluto determina la cantidad de solvente. La concentración de sustancia se divide en 4 y ahí están las 4. ¿Ok? Primera, la concentración de sustancia hay dos maneras, cualitativa y cuantitativa. ¿Ok? En la cualitativa, muchachos, la solución de sustancia se divide en disolución diluida, es la cantidad de soluto en solvente, es muy pequeña. Las partículas del soluto se encuentran muy alejadas entre sí, teniendo que algo grado de dispersión. O sea, si tú te fijas en el primero, es al soluto le echan muy poquito solvente. Por ejemplo, si tú quieres un Kool-Aid, vamos a armar un Kool-Aid, pero no te gusta muy dulce o muy así, quieres que sea más tipo agua, pues le echas, no sé, 2 litros de agua, le echas un cuarto del sobrecito de Kool-Aid. O sea, el Kool-Aid sirve para 2 litros, tú le echas un cuarto para que sea menos, ¿no? Para que no sepa mucho. Esa es la diluida. La disolución concentrada. El soluto está presente en mayor cantidad, pero, ¿ok? Aún sigue siendo menor que el disolvente. Las partículas se encuentran bien distribuidas, pero con mayor cercanía. ¿Qué quiere decir? A esa misma jarra de Kool-Aid, en lugar de echarle una cuchara de Kool-Aid, le echas 2 o le echas 3. Ya tiene un poquito más y sabe un poquito más a Kool-Aid, pero no sigue siendo tan concentrado, pero es más que la primera. Disolución saturada. Tiene la cantidad de soluto en el límite, es decir, la capacidad de dispersión del disolvente está por llegar a su máximo, ya a una determinada temperatura. Dicho de otra manera, ya no se puede agregar más soluto. De ser así, este ya no se disolvería. Es, por ejemplo, cuando le echas todo el Kool-Aid y ya sabe demasiado. ¿Ok? Y la última, disolución sobresaturada. Aumenta la temperatura para poder disolverlo, el soluto en mayores cantidades, es decir, agregas más soluto que disuelve para aceptarla. Para que acepte más Kool-Aid, tú tienes que calentarla para que se disuelva. Otro ejemplo muy dado, muchachos, por ejemplo, es el azúcar. Tú vas a hacer agua de limón, le echas limón, le echas una cucharada de azúcar y sabe más a limón, ¿no? Está amargo. Le echas a la siguiente, que es la concentrada, le echas 2 cucharadas de azúcar y ya sabe medio dulcito, no tan amargo, pero pues todavía no sabe dulcito. Le echas 3, que es la saturada, ya sabe dulce el agua, está muy dulce, pero ya le echas la cuarta, la sobresaturada, y el azúcar se queda en el agua, se quedan los gromitos de azúcar porque ya tiene demasiado azúcar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es calentarla para que el azúcar se disuelva. ¿Ok? Eso es otra de las cosas que vimos en química. Vimos la fórmula de la masa y el volumen para sacar qué cantidad de soluto. La fórmula, déjenme cierrar esto. Era esta. ¿Ok? 100% de masa para saber qué cantidad de soluto se le debe poner a un disolvente. Estuvimos haciendo varios ejercicios de eso. También estoy segura que lo vieron y que lo entendieron, por lo mismo de que estuvimos manejándolas muchas veces. Después estuvimos viendo, muchachos, lo que son los ácidos y las bases. Aquí está, déjenme saco este archivito y ya. Ok, estuvimos viendo ácidos y bases. Ácidos son sustancias que al disolverse en agua libera iones. Presentan las siguientes características. Tienen un sabor agrio. Son irritantes en la piel, o sea, te dañan. Cuando lo realizas en una prueba de esas de papel, se tiñe de rojo porque pues es muy ácido, es muy, muy amargo. Reacciona de manera efervescente en el carbonato de calcio y se neutraliza al reaccionar con una base. Ok, los ácidos, muchachos, son, por ejemplo, ácidos naturales, el limón, los cítricos, pues.
el limón, la naranja, que si tú te le echas directamente a la piel te empieza a dañar. El chile también podría ser que te podría mencionar como si fuera un ácido, porque lo picoso hace que te irrite la piel. Eso es un ácido. Y imagínate el ácido normal, como por ejemplo, se puede decir que el cloro también puede ser un ácido, porque al momento de caerte te empieza a irritar la piel. El ácido muriático, o sea, todo lo que te irrita la piel y te la daña es un ácido, y que tenga un sabor agrio. Cuando nosotros comemos alguna fruta decimos, ay, esa naranja está muy ácida. ¿Por qué? Porque está muy amarga. Me sabe feo, o sea, es amarga. Eso es un ácido. Bases son sustancias en las que el ion caracterizado es el ion hidróxido. ¿Ok? Se disocia al estar en una solución acuosa. La base cuenta con las siguientes características. Una, tiene un sabor amargo, también la base. Son resbalosas al tacto. Cuando se realizan pruebas con papel tonosol lo tiñen de color azul. Disuelven grasas y aceites. Se neutralizan al reaccionar con un ácido. ¿Cuáles son las bases? El amoníaco, la anilina, la metilanina, el óxido de sodio, el óxido del litio, el hidróxido de magnesio. Esas son bases. Muchachos, en la tabla periódica, a ver si tengo aquí una tabla periódica. Sí. En la tabla periódica se diferencian las bases de los ácidos: metales, los no metales, los coloides, los nobles, los cítricos. Entonces, la tabla periódica te divide todo lo que es ácido o base en los elementos químicos. También ya lo habíamos visto, recuerden que este es un repaso, entonces pues por lógico no vamos a ver todo lo que vimos en la clase con todos los ejemplos y problemas, etcétera. Es un repaso. Ok, vamos a ver ese, muchachos, es el potencial de hidrógeno, o sea, ¿qué quiere decir? El pH. Recuerden que pH lo tenemos todos, hasta nosotros. Nuestro pH, conforme somos niños, nuestro pH es más estilo base. Conforme vamos creciendo, se va haciendo ácido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Con nuestro sudor. Cuando estamos pequeños, nuestro sudor no nos quema, no nos daña, no nos roza. Cuando vamos creciendo y vamos sudando, nuestro sudor nos empieza a rozar. Entonces está haciendo ácido. ¿Ok? Ahí está el potenciómetro. El neutro es entre el 6 y el 8. Y todo lo demás, si tienes un pH bajo, es ácido. Si tienes un pH alto, es neutro. Alcalino, que es base. ¿Ok? El alcalino viene siendo la base. ¿Ok? Vámonos con algo más. Bueno, primero, el pH, muchachos, es una manera cuantitativa de medir la sustancia entre ácido y base. Qué tan fuerte es el ácido y qué tan fuerte es la base, o si es neutro. Es muy raro que tengamos neutro. El neutro lo tienen, pues, cuando vamos más o menos en la adolescencia. Nuestro pH va bajando. Generalmente, entre más crecemos, nuestro pH va bajando. Es por las moléculas. ¿Ok? Entonces, yo les voy a poner aquí el mismo pH, la escala del pH que yo se las encargué de tarea, pintada, por cierto, y en el laboratorio también venía, y aquí se las pongo. Así es como se tiñe el pedazo de tela o de bandita la tira reactiva, mejor dicho, que te dan en cualquier farmacia, la puedes comprar, o en cualquier centro médico, y te verifican qué tan fuerte es tu pH. Entre el 0 y el 1 es rojo completamente y es completamente ácido. Entre el 1, un pedacito del 1 y un pedacito del 4, si ustedes se fijan, ese anaranjadito es moderadamente ácido. Es el color que te tiñe la tira, ¿ok? Entre la mitad del 4 a al 6,
a la mitad del 6 es ligeramente ácido. La mitad del 6 a la mitad del 8 es neutro, ¿ok? La mitad del 8 a la mitad del 10 es ligeramente alcalino, o sea, base. De la mitad del 10 a la mitad del 12 es moderadamente alcalino o base, y del 12 al 14 es muy alcalino, o sea, es muy base. No tienes que estar en los extremos, ni muy ácido ni muy alcalino. O sea, debes de ser ligeramente ácido, ligeramente alcalino o neutro. Es como deberíamos de tener nuestro pH. Ese pH también lo sacan con la orina, muchachos. Cuando hacen la prueba de orina, verifican cómo tenemos nuestro pH. Entonces, si está muy ácido es que tenemos una infección urinaria. Si está muy alcalino es que nos hace falta tomar más agua. O sea, debe estar ligeramente ácido, ligeramente alcalino o neutro. ¿Ok? Las pruebas de saliva es igual, las pruebas de sangre. Ok, entonces así es como se saca, cómo tenemos nosotros nuestro pH. Ok. Espero y hayan recordado algo de lo que hemos estado viendo ahorita en nuestro repaso. Esto ya lo vimos en clase, entonces deben de, es más nada más un recordatorio, ¿va? De lo que vimos para poder terminar el tetramestre. Otra cosa de las que vimos, muchachos, fue sobre la contaminación. ¿Recuerdan? Aquí vamos. Ok. Espérenme. Ok, estuvimos viendo la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Ay, ya me cansé. ¿Qué es la contaminación? Es la presencia o acumulación de sustancias ajenas al medio ambiente. Por ejemplo, humo, polvo al extremo, entonces, que ocasiona negatividad en la vida, o sea, vida general, humano, plantas, animales, o sea, ocasiona un problema. Estuvimos viendo que Monterrey es uno de los lugares más contaminados, porque ustedes lo han visto cuando suben por un puente, ven todo así como que humo. Todo eso es contaminación. Entonces estuvimos viendo varios factores de la contaminación y este es uno de ellos, el origen de la contaminación. ¿Ok? Los contaminantes se dividen en dos tipos, en primarios y secundarios. ¿Ok? Los primarios son los que se colocan directamente en la atmósfera, o sea, en la parte de arriba. ¿Ok? Como por ejemplo el CO2 o el NO, nitrógeno de oxígeno, entre otros. El CO2, recuerden que es el que emana de quemar combustible, o sea, del combustible o del humo que echan los carros, que echan las fábricas, que ocasionas cuando haces carne asada, cuando te echas una flatulencia. ¿Ok? Y los secundarios son el resultado de las reacciones de los primarios, o sea, lo que al momento de juntarse todos esos componentes primarios, que si usted te fijas es la primera bombita, al unirse todos los elementos químicos te forman los gases secundarios, que son los de este lado, que son ya los más potentes. ¿Por qué? Porque estás uniendo todo, es como si estuvieras uniendo todas las clases de venenos. O sea, supongamos, un ejemplo así muy burdo sería que los contaminantes es el cloro, el pinol, el jabón, el ácido muriático. Al momento de unir todos esos haces algo muy potente y ese sería el contaminante secundario. ¿Sí? Ahí les puse más o menos la imagen. Ok. Vimos que hay diferentes tipos de contaminación, que es la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación de ríos, si recuerdan, la contaminación de mares. Entonces estuvimos checando que la contaminación del suelo es cuando ustedes tiran la basura, las llantas, la basura, los desechos tóxicos, todos los desechos. La contaminación del agua es cuando esa basura la avientas al agua, a los ríos, a los lagos, al mar, químicos, todo eso que avientes al agua puede ser la contaminación del agua. ¿Quiénes contaminan más el agua? Las empresas. ¿Quiénes contaminan más el suelo? Nosotros. Contaminación del aire. Esta es por causa del combustible.
o sea, al quemar combustible, a los incendios. Todo eso ocasiona lo que es la contaminación de suelo. Todos esos tipos de contaminaciones, muchachos, que ocasionan algo que se llama efecto invernadero. ¿Ok? Se debe a que si bien parte de la energía proviene de los rayos del sol, es absorbida por los seres, mares, tierra. Muchachos, el efecto invernadero, literalmente, yo se los expliqué, es cuando comienza lo que es, miren, en la capa de ozono existen gases, ¿ok? Esos gases ayudan a que entre la radiación solar. Al momento de entrar la radiación solar a nuestro planeta, como lo están viendo ahí en la fase, entra y se crea la fotosíntesis. Las plantas hacen su proceso y luego el calor que emana el sol al momento de llegar al planeta o a nuestra Tierra lo convierte, ¿ok?, en dióxido de carbono y lo saca. Ok, entonces el proceso entra calor, sale calor de la Tierra, ¿ok? Es como que está renovando el calor, ¿no? Como que entra calor bueno y sale el malo, entra el bueno y sale el malo. Cuando hay un efecto invernadero, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de gas que hay en la parte de arriba, se duplicó. Entonces ya no permite que los rayos del sol entren como deberían y salgan como deberían. Entonces ya no permite ese proceso de entrada y salida, lo tapa. Entonces, ¿qué ocasiona primero? Ocasiona mucho calor, mucho calor. Empieza a que se derritan los polos. Al momento de no entrar y salir nada, empiezan a formarse nubes, ¿ok? Nubes que no permiten la entrada del sol. Como ya todo se derritió con el calor que ya tenía la Tierra, empieza procesamente a congelar. Entonces ya no puede salir, ya no puede hacer el proceso, se congela y termina en lo que se llama la era de hielo. ¿Ok? Yo les puse unos ejemplos de la caricatura de dinosaurios, ¿se acuerdan? Y les di muchos ejemplos del efecto invernadero. Después eso ocasiona algo también que no es lo mismo, pero es algo que muchos de ustedes se equivocan y dicen, es lo mismo. No, no es lo mismo. Esta no me la volteo. Déjenme la volteo, permítanme. Se llama inversión térmica. ¿Se acuerdan que les dije que lo que hace es que invierte los polos? O sea, aquí donde está haciendo calor, donde antes no hacía frío, por ejemplo, ya está haciendo calor. Y luego donde hacía calor, ya está haciendo frío, etcétera. Entonces, hace que las temperaturas de la Tierra cambien. ¿Sí me explico? O sea, es lo que estamos teniendo ahorita, un cambio climático, que es la inversión térmica. O sea, como lo invierte, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona un cambio climático, permítanme. Entonces la inversión térmica y el cambio climático van ligados. ¿Te fijas? Entonces, situación normal. Aquí está, las capas del aire pueden subir como deberían, pero ya al estar aquí, en lugar de que salga el aire, se regresa. ¿Por qué? Porque las capas se invirtieron, o sea, cambiaron de lugar. Esa es la inversión térmica. ¿Ok? Y ojo de lo que ocasiona el calentamiento global. También estuvimos viendo lo que era, permítanme, el smog. ¿Ok? Es la mezcla de distintos gases, niebla, humos y vapores que se pueden observar en el ambiente, dándole tonalidades de grises, rojizos. Se conoce como smog. Es ese humo gris que vemos nosotros en nuestro estado cuando vamos así en la calle. Es ese smog que es parte de la contaminación. ¿Ok? Es lo que estuvimos viendo, muchachos. También terminamos con la estequiometría. ¿Ok? Y la estequiometría la vimos que es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias cuando participan en una reacción química. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando unimos diferentes átomos para crear algo. Con la estequiometría se hacen generalmente los medicamentos. Es la reacción
cuando juntas un átomo, no sé, carbón, bicarbonato con otra cosa y haces un medicamento. Entonces es la estequiometría. Por ejemplo, aquí está el sal de uvas. En el sal de uvas, ustedes se fijan, hicieron una estequiometría. ¿Qué quiere decir? Que juntaron, ¿ok?, bicarbonato de sodio, ácido tartánico y ácido cítrico. Entonces, al momento de juntar esos tres componentes a una cantidad exacta, crean el sal de uvas picado. ¿Ok? Esa es la estequiometría. Lo utilizan mucho para hacer los medicamentos, ya se los había comentado. Entonces, la estequiometría, muchachos, se hicieron leyes. Se hicieron 4 leyes. 4 leyes ponderales. Las leyes ponderales, ¿ok?, son patrones y situaciones que suceden con los átomos y las moléculas. La primera ley es la ley de Lavoisier, la conservación de la materia. ¿Ok? Fue propuesta por Antonio Lavoisier y también se conoce como la ley de la conservación de la materia. Esta menciona que en una reacción la masa inicial de los reactivos es igual a la masa final del producto. ¿Qué quiere decir? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Les di ejemplos también de esto, muchachos, pero nos vamos a ir un poquito rápido porque ya es hora de terminar. La ley de Procieux es proporciones constantes. Fue propuesta en 1799 por el químico francés Joseph Lord Procieux y establece que los elementos que forman un compuesto químico están presentes en la misma porción sin importar su origen. ¿Por qué no les explico ahorita esto? Porque me acuerdo que en la clase les tuve que hacer los dibujos y les tuve que explicar la porción de un dibujo y otro dibujo. Les hice muchos dibujos ese día, entonces sí me es complicado en este momento explicárselas de esa manera. Prácticamente les estoy diciendo qué es. Ustedes pueden repasar con los dibujos que yo les puse en la clase. Y la otra, ley de Dalton, conocida también como la ley de proporción múltiple, y se puede resumir, déjenme fijar a ver si aquí tengo un dibujito, creo que no, y se puede resumir como los átomos, no lo tengo, perdón, y se puede resumir como los átomos de elementos distintos que combinan entre sí, proporcionan múltiples para dar lugar a diferentes compuestos. Está medio complicado, pero con los dibujos que yo les puse no van a batallar. La de Richard Wenzel, fundada en 1792 por el químico alemán Jeremias Benjamin Richter, menciona que la masa de los elementos distintos, cuando se combinan en una masa fija, un tercero guarda la misma proporción. Después vimos lo que fue el mol y la masa molar. Aquí está. Vimos este cuadro. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Que era el elemento. Y así se lo voy a poner aquí, miren. Les expliqué esto. Fue lo último que vimos. ¿Ok? Cuánto tenía el hidrógeno. Y lo poníamos aquí en el cuadro. Que les dije, por ejemplo. Aquí está. Elemento. Aquí está. Hidrógeno. ¿Ok? Número de átomos. ¿Cuántos tiene el átomo? 1. Masa atómica, 1.1 gramos o moles. Entonces ustedes lo que hacían era multiplicarla y sacaban la masa total. Que eso también ya lo vimos, lo entendieron. ¿Por qué lo sé que lo entendieron? Porque todos me lo mandaron los problemas y todos me los hicieron correctamente. Entonces es un ejemplo de los problemas que hicimos en química de la masa molar. ¿Ok? Masa molar general. ¿Ok? La masa total y masa molar de cada uno de los elementos químicos. Es más, hasta Saxana, que es la que batalla en química, entendió muy bien esto, lo de la masa molar. Ok, muchachos, prácticamente esto fue todo lo que vimos en química. Entonces, ¿qué es el trabajo que ustedes van a hacer en química? Es algo bien sencillo, es investigar algo. Ahorita estamos en la contingencia del COVID-19. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Una investigación de 2 cuartillas, o sea, 2 hojas.
¿Qué quiere decir? Necesito que busquen químicamente cómo ha afectado o beneficiado la contingencia del COVID-19 en la contaminación de Nuevo León, de México, o sea, de la República Mexicana y a nivel mundial. ¿Cómo ha beneficiado o perjudicado el COVID-19 referente a lo que es la contaminación? ¿Ha beneficiado o ha perjudicado, muchachos? ¿Y cómo? Si ha beneficiado, ¿cómo ha beneficiado y a qué países? Si ha perjudicado, ¿cómo ha perjudicado y a qué países? ¿Ok? Ese es un trabajo, es una pequeña investigación que me van a dar el viernes. Necesito que me la envíen y ya con eso yo ya saco la calificación que deben de tener para este trimestre con químicos. ¿Ok? ¿Les parece? Muchas gracias, cuídense mucho y les mando un beso. Bye. Hola muchachos, buenos días. Nos pidieron que les grabáramos estas clases para hacer lo que es un repaso de todo lo que vimos en el Tetra. En esta ocasión la primera clase va a ser de física, ¿ok? Que física 1, para todos los que están conmigo, que es un repaso de todo lo que vimos. Les mandé un laboratorio para derecho a examen. Ese laboratorio, muchachos, ustedes lo tuvieron que haber contestado, mandado por correo y me lo iban a enviar a mí para revisarlo, a ver cómo iban en eso. Faltan muchas personas en enviarlo, entonces se los encargo bastante, por favor. Ok, para que no se les haga tan medio aburrido esto, les voy a poner algo de musiquita también, así como que de fondo, para que digan ustedes así como que no estamos muy aburridos. Ay, perdón. Perdón. A ver. Algo. Permítame. Para comenzar ya con lo que vamos a empezar a repasar del. Aquí está. Pues de que todo lo que vimos, ¿no? Espero, como el programa no es completamente en vivo, porque pues es grabado, que no vayan a tener dudas. Realmente saben que me gusta más en vivo porque ustedes así me sacan las dudas que tienen, pero pues bueno, si no se puede, pues no, ¿verdad? Como quiero intentar, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir y yo les despejo las dudas que tengan. Ya saben que por eso, por mí, nunca va a haber problemas, siempre les voy a estar ayudando. Creo que lo saben, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme meter esto acá porque no me deja abrirlo. Bueno, vamos a comenzar, muchachos, con lo que es la física clásica. Vamos a ponerle esta. La física clásica se divide. Ay, déjenle abajo. Algo ahí despacito, ¿va? ¿Les parece? Ok, la física clásica se divide en lo que es ondas, termología, mecánica, óptica y electromagnetismo, que son los primeros conceptos que estuvimos viendo, no sé si recuerden. Ok, la primera, la mecánica, es la que estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos y sus causas, o sea, la velocidad y la aceleración. Recuerdan que yo les había comentado que le pusieron mecánica porque es todo lo que tiene que ver con el movimiento. O sea, por eso les decía, aquí dice velocidad y aceleración. Movimiento, por ejemplo, ¿qué? De los carros. ¿A qué velocidad va un auto o a cuánta velocidad acelera? ¿Ok? La termología estudia los fenómenos térmicos relacionados con el calor. Ejemplo, la dilatación de los cuerpos y la temperatura. Ahí yo les había puesto como ejemplo, por lógica, los termómetros. ¿Recuerdan? Déjenle abajo un poquito más. Es que se escucha mucho, ¿no?
Ahí está. Ok, entonces, la termología como ejemplo es parte de lo que es los meteorólogos, pues, que ellos se encargan de la temperatura, ya sea del planeta, o los médicos que la temperatura de nosotros. Las ondas. Estudia su propagación en un medio material, la acústica y los fenómenos sonoros. Era otra cosa, cuando les daba un ejemplo, eran las ondas que emite cuando nosotros hablamos o cuando escuchamos música. Cuando ustedes están escuchando música, por ejemplo, si se van al reproductor, se empiezan a ver así como que unas ondas, unos movimientos o unas barras, que esas son las ondas musicales. O por ejemplo, si avientan una piedra al agua, la tiran, empieza a hacerse ondas alrededor. Esas son las ondas. La óptica estudia los fenómenos luminosos. Tal es el caso de la formación de imágenes y los lentes. Es, muchachos, prácticamente lo que vemos, todo lo que sale de nuestros ojos, lo que podemos ver. Dice que es la formación de imágenes. Nosotros, cuando vemos, o sea, cuando sale nuestra vista o nuestra visión, comenzamos a crear las imágenes cuando se unen todos los colores. Entonces armamos las imágenes. Su óptica tiene que ver con ojos, ¿ok? Y la última, electromagnetismo, que aquí lo dividimos en electricidad y magnetismo. Estudia las manifestaciones de la electricidad y su relación con los fenómenos magnéticos. Su aplicación se observa en cuerpos que se electrizan y propiedades de los imanes. Es prácticamente todo lo que tiene que ver con la electricidad, muchachos. La luz, las corrientes eléctricas. Y los imanes, pues la atracción de esa fuerza de gravedad que se atraen los imanes. ¿Ok? Eso fue lo que es la física clásica, que es una de las cosas que estuvimos viendo en el salón. Claro que dimos más ejemplos, claro que vimos más cosas, pero es así como que un ejemplo rápido porque les tengo que mostrar todo en una hora o un poquito menos, ¿ok? La siguiente que vimos fue la física moderna. A ver, déjame la busco. Creo que es esta. Sí. A ver. Física moderna. Ahí está. La física moderna. La física moderna, muchachos, se divide en atómica, del plasma, relatividad, mecánica cuántica, de partículas elementales, del estado sólido y la nuclear. ¿Ok? La primera que vamos a ver es la de relatividad. Les estoy poniendo estos cuadros para que estas imágenes, para que ustedes vean la ramificación y sepan de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, la relatividad estudia el movimiento de objetos a velocidades muy altas y el efecto de estas velocidades, dando lugar a la teoría de la relatividad de Einstein. Recuerden que para él la teoría de la relatividad, cuando les puse el video, era cuando se veía que los movimientos que pasaban así, que era como luz, como electricidad que pasaba en el movimiento o en la película de Albert Einstein. ¿Ok? Son velocidades muy altas, muchachos. En podemos decir que entra la velocidad de la luz, ¿sí? Dice que viajó a la velocidad de la luz. ¿Ok? La mecánica cuántica trata los sistemas atómicos y subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética. Prácticamente es los átomos. Todo lo que tenga que ver con átomos y con radiación. La mecánica cuántica en la actualidad es una de las, por eso se llama física moderna, que muchos científicos han estado estudiando. Uno de ellos fue Stephen Hawking. ¿Se acuerdan que se los comenté? Bueno, la física atómica abarca los fenómenos relacionados con el átomo, como son sus propiedades y estructuras. Ojo, la física atómica verifica todo lo que tenga que ver el átomo, o sea, todo lo relacionado con el átomo. Y la mecánica cuántica,
con todo lo relacionado a los sistemas atómicos, o sea, a la unión de todos los átomos, juntos con la electromagnetismo. ¿Ok? Física nuclear. Estudia los fenómenos que ocurren en el núcleo atómico, por ejemplo, la fusión nuclear. Aquí la física nuclear, muchachos, es todo lo que está ocurriendo dentro del núcleo del átomo. Ahorita ya es más difícil explicarles nuevamente todo con el dibujo y así, pero recuerdan que les hice un dibujo en el pizarrón donde estaba el átomo y toda la opción del núcleo. Se les puse el núcleo, este es el núcleo y cuenta con tantas partículas atómicas, ¿verdad? Entonces es la fusión de varios átomos, o sea, de varios núcleos de átomos que forman algo potente, por ejemplo, una bomba nuclear. ¿Sí? Estudian las propiedades de cada átomo y cómo esas propiedades al unirse pueden ocasionar algo mayor. La física del estado sólido trata del estudio de la materia rígida o sólida y se centra en los cristales. En esta es prácticamente la que les comenté, es todo lo que tenga que ser un sólido. ¿Sí? Es como el sólido te puede ayudar a crear algo más. Por ejemplo, a ver, déjenme. Ok, un cristal, no sé, la piedra, ay, se me fue el nombre. Bueno, X, no, cualquier cristal tiene elementos que pueden ayudar al unir los átomos de ese elemento con otro átomo de otro cristal, te puede unir o causar alguna radiación o alguna energía, pues, como por ejemplo energía solar, no sé, energía térmica. O sea, al unir lo que son los cristales, o sea, el átomo del que forma el cristal. La siguiente es la física de las partículas elementales. Estudia los componentes fundamentales de la materia y la interacción entre las partículas subatómicas, o sea, electrones, protones y neutrones. Ese es totalmente los compuestos químicos. Cualquier compuesto químico que tiene electrón, protón y neutrón. ¿Ok? Por si es elementales, porque son elementos químicos. Y la física de plasma. Estudia el comportamiento de sustancias altamente ionizadas que constituyen un estado de la materia llamado plasma. ¿Ok? No recuerdo ahorita cuál fue el ejemplo que les di en la física de plasma. Bueno, en fin. Después de esto, de los de la física clásica y física moderna, estuvimos viendo los pasos del método científico. Recuerden, muchachos, déjenme muevo tantito porque ya me cansé. Ok, recuerden que estuvimos viendo todo lo que tenía que, o todo lo relacionado con la física. Yo les había encargado con lo del método científico aquí ya lo pongo, miren, les había encargado los 10 pasos. En uno de los tetras pasados vimos el método científico en química, que son 7 pasos en lugar de 10. En física se alargan 3 pasos más para que puedas tener una solución más apta, o sea, más detallado. Cada uno de los físicos, cuando realizan un método científico para investigar algo o para resolver un problema de algo que está ocasionando o que está pasando en el universo, realizan el método científico. Ustedes me hicieron varios métodos científicos que se me hicieron muy interesantes. Entonces, los pasos, ¿qué es el método científico? Primero vamos a ver. Se define como el conjunto de pasos ordenados
y sistematizados que conducen con mayor certeza a la elaboración del conocimiento. Vamos a quitar la música porque no me da. Ok, eso es lo que significa el método científico. Ok, bueno, la ciencia, muchachos, se divide en dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias facturales. Las formales estudian ideas, o sea, cosas lógicas, matemáticas, físicas. Su característica principal es que demuestran o prueban sus enunciados con base en principios lógicos o matemáticos, pero no los confirman con experimentos, ¿ok? Y las ciencias factuales estudian hechos que sean naturales, como la física, la química, la biología, o bien hechos humanos o sociales, como la historia o la sociología. Comprueban sus hipótesis mediante la observación y la experimentación, con lo que se establecen teorías o leyes. Entonces, por medio de estas dos ciencias, al unirlas, salen los pasos del método científico. Primero, ahí se los puse. Déjense los hago. No, así se ve. Identificación del problema. Tengo que identificar cuál es el problema que yo tengo. Mi problema ahorita, por ejemplo, es... vamos a hacer uno de la escuela. Mi problema es que ahorita no tenemos clases presenciales. Ok. Observación del fenómeno. Es el segundo paso. Tenemos que observar el fenómeno que nos está ocasionando ese problema. ¿Por qué no tenemos clases presenciales? Lógica, por la pandemia del COVID-19. Planteamiento del problema, paso número 3. Nos tenemos que plantear el problema es, conforme a la observación y la identificación, no lo planteamos es, bueno, no estamos asistiendo a clases porque hay una pandemia la cual nos impide salir de casa. Entonces, formulación de preguntas del tema, paso 5. ¿Qué pregunta nos vamos a formular? ¿Cómo le vamos a hacer para tener clases? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar el tetra? ¿Cómo vamos a enviar las tareas? ¿Cómo vamos a recibir clases? Si tú te fijas, ya tenemos varias preguntas. Entonces, paso 5, formulación de hipótesis. Recuerda que la hipótesis eso es como una resolución que tú crees antes de hacer toda la investigación. Entonces, mi hipótesis es que, pues, para que nos den clase, pues todo va a ser en línea. Nuestras clases van a ser en línea y pues nos van a encargar tareas. Y sí vamos a pasar el tetra. Paso número 6. Investigación de la bibliografía del tema. ¿Qué se trata, muchachos? Ahí nosotros tenemos que investigar en dónde vamos a buscar la información. Por ejemplo, ¿dónde podríamos investigar? Pues con los maestros de la escuela, ¿no? Vas y le preguntas al maestro, oiga, maestro, ¿cómo vamos a pasar el tetra? O con la licenciada Carla. Oiga, maestra, ¿y cómo le vamos a hacer con las clases? Y nos van a encargar tarea online. ¿Y las clases van a ser con video o solamente nos van a encargar cosas? Entonces empiezas a investigar sobre el tema. Cuando los problemas del método científico son, no sé, por ejemplo ahorita en el COVID-19 que están investigando cuál es la cura, entonces ellos se meten en la investigación de la bibliografía en todos los archivos anteriores a cómo se curaban esos coronavirus, los anteriores, para después empezar a investigar y experimentar y sacar una cura. En este problema que nosotros estamos realizando de la escuela, nuestra investigación no es a base de archivos que ya se tenían, sino a base de preguntarle a los docentes, o sea, directamente. ¿Me explico?
Paso número 7. Diseño experimental. ¿Qué quiere decir? Que ya pones en práctica, ¿sí?, lo que tú pensabas. O sea, ¿cuál es la práctica? Que ya fuiste directamente o hablaste directamente a la escuela y te dijeron que tus clases iban a ser en línea y ahora estás conectado conmigo o con Karen o con el chef. Ese es el diseño experimental, o sea, es la práctica. Ya estás prácticamente conectado con nosotros en línea, ¿ok? Paso número 8, registro e interpretación de los datos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a llenar un formulario donde vas a registrar todos los pasos que has hecho. En esta ocasión o en este ejemplo que te estoy dando son lo que estás escribiendo de las clases que nosotros te estamos dando, ¿sí? Lo que tú escribes en tu libreta. Paso número B, comprobación de la hipótesis. ¿Cómo que quiere decir? Es que tú ya estás comprobando con tu experimentación y tu registro que tus clases están en línea, que te vamos a encargar trabajos y que con eso vas a pasar el tetra. Y por último, análisis de los resultados. Tú anotas y dices, en este prácticamente, muchachos, es cuando tú ya pasaste el tetra. Que dices, bueno, mis resultados fueron correctos, mis clases fueron en línea, yo tomé apuntes, hice mis tareas, las envié, ellos me las revisaron, me dieron una calificación y yo ya terminé mi tetra. Esos son los 10 pasos del método científico en la física. Otro ejemplo muy dado es con lo del COVID-19. Identificación del problema. Hay un nuevo virus. Observación del fenómeno. Ellos observan que el virus ocasiona temperatura, tos, una tos muy fuerte, daño en los pulmones y muerte. Planteamiento del problema. ¿Cómo surgió el virus? ¿Y qué es lo que está dañando? O mejor dicho, ¿por qué está dañando los pulmones? Y se empiezan a plantear, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo vamos a curar? Etcétera. Formulación de preguntas. Esas formulación de preguntas se hacen conforme al planteamiento del problema. Entonces ya me pongo, ¿cómo podemos curar el virus? ¿Cuánto tiempo dura el virus? ¿A qué edades si pueden morir con el virus? ¿Qué edades no pueden morir? ¿Qué síntomas ocasiona el virus? Y te vas con un largo de preguntas que puedes hacer para este problema, que si ustedes se fijan son las preguntas que los doctores han estado resolviendo en las noticias cuando nos dan el análisis, ¿no? Y luego dice formulación de la hipótesis, que es el paso 5. Según los médicos, ellos se preguntarán, bueno, el virus es una evolución de un coronavirus de los anteriores, que lo que está haciendo a las personas con defensas bajas y de edades avanzadas les daña directamente los pulmones. ¿Por qué? Por la tos fuerte, por no pueden respirar, al momento de dañarte los pulmones pues algo te puede cerrar y ya esa es su hipótesis, ¿no? Daña a las personas con bajas defensas y de todas las edades, pero las que mueren son personas con bajas defensas, de edades avanzadas, bajas defensas y enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, ¿sí? Entonces ya sacaron las preguntas. Y luego, investigación de la bibliografía del tema, que es el paso 6. ¿Qué es lo que hicieron los médicos? Se fueron a todo el historial de todos los coronavirus, todas las enfermedades respiratorias, con los síntomas que ellos ya conocen, y empezaron a investigar y dijeron, bueno, y experimentan, o sea, dijeron, bueno, ya investigamos, sabemos todo esto de los coronavirus, sabemos que las personas con obesidad, con diabetes,
pueden ocasionar esto, entonces ya tienen una raíz casi del problema. Después dice diseño experimental, que es el paso número 7. ¿Qué es lo que ellos hacen? Empiezan a experimentar con medicamentos para ver cómo pueden controlar este virus. Por eso en Nuevo León no ha muerto mucha gente. Si tú te fijas, uno de los experimentos que ellos hicieron fue a las personas que se recuperaron del COVID-19, les sacaron plasma, que es un líquido de la sangre, y se lo inyectaron a otras personas y se han estado curando. Entonces, esa es parte del experimento. ¿Cómo se les dio? Por esa investigación previa que hicieron, ¿ok? Y luego dice, paso 8, registro e interpretación de los datos. Ellos van registrando lo que van experimentando conforme a la investigación y sus experimentos, y ya se dieron cuenta cómo pueden ayudar algunas vidas. Ojo, no hay medicamentos, pero ellos, con algunos que les han funcionado con otras personas y con la donación de plasma de los que ya están recuperados, han podido ayudar a la demás gente. Entonces, eso lo registraron y lo están pasando a otros estados para que lo puedan hacer. Y luego, 9. Comprobación de la hipótesis. Se dieron cuenta de la hipótesis que salieron que ese virus pues sí atacaba los pulmones, atacaba a las personas con obesidad, etcétera. Entonces se dieron cuenta que sí era la hipótesis y no han podido todavía sacar una vacuna, pero ya han podido recuperar gente con los experimentos que ellos hicieron. Y al último, análisis de resultados. Empiezan a registrar todos los resultados que han tenido y que han sido literalmente buenos. Ojo, hablo de Nuevo León, y pues con eso han podido tratar de apoyar este problema que lo del COVID-19 con los pasos del método científico. ¿Ok? No sé si tuvieron alguna duda o algo por el estilo, pero bueno, eso es otra de las cosas que vimos en lo de la materia física. ¿Va? Mi caballito. Ok, vamos con el siguiente tema. A lo mejor me estoy yendo muy rápido, muchachos, pero necesitamos avanzar para tratar de abarcar todo el tema posible de lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Saben? Una de las cosas que quizá no voy a poder explicarles por la cámara va a ser lo de los problemas, pero bueno, ahorita a ver cómo lo hacemos para explicárselos, ¿va? Ok, otro de los siguientes temas fue las magnitudes o cantidades físicas. Ok, vamos a empezar con esta. Magnitudes, ok, es todo aquello que puede ser medido, o sea, longitud del cuerpo, la velocidad del tiempo, el diámetro, el peso, es todo lo que puede ser medido, ¿ok? Y medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie utilizando un patrón. Eso lo dijo Pérez en el 2010. O sea, ¿qué quiere decir? No tengo una regla, pero... A ver, creo que aquí tengo algo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un sobre y tengo otro sobre. ¿Ok? Magnitud es lo que mide el sobre, ¿sí? Medir es la unión o la magnitud, comparar este sobre con este sobre. ¿Ok? Voy a medir y el sobre de abajo, de este lado, el sobre de abajo es un poquitito más grande, 1 centímetro más grande que el sobre de arriba. Entonces ahí yo ya estoy midiendo, ¿sí? Es la comparación de dos magnitudes, ¿ok? Eso es medir. Y magnitud es una sola medida, ¿ok? ¿Sí más o menos? Bueno, las magnitudes, muchachos, se dividen en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes y sirven para obtener las demás magnitudes utilizadas. ¿Ok? Longitud y tiempo. Por ejemplo, yo no puedo medir el tiempo. Por ejemplo,
Se dice que es fundamental porque no se define con otras magnitudes. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo medir el tiempo que tengo yo aquí, o sea, que son no sé, supongamos 10 de la noche, al tiempo que están ustedes en su casa, que son las 10 de la noche. No se puede medir el tiempo, ¿ok? A lo mejor nosotros decimos, sí se mide, pues duro 30 minutos comiendo. Sí, pero a lo mejor el siguiente día no duras 30, duras 15. O al siguiente día no duras 15, duras una hora. ¿Por qué? Porque estás con los amigos platicando. Si me explico, o sea, el tiempo no se mide. Entonces, esa es la magnitud fundamental. La magnitud derivada son las que resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes. Por ejemplo, velocidad y fuerza. ¿Ok? Aquí sí la puedes medir. Yo puedo medir que yo digo, por ejemplo, yo quiero mover un libro. Uy. Entonces mido la magnitud de lo que pesa con mi fuerza. Y determino con cuánta fuerza lo estoy moviendo. ¿Sí? Más o menos. Entonces ahí sí se pueden medir dos magnitudes. ¿Ok? En la fundamental no. ¿Ok? Bueno, anoten eso. Perdón. ¿Ok? Después comienzan los sistemas de unidades. Un sistema de unidad es el conjunto de unidades fundamentales y unidades derivadas. ¿Ok? Espero ya hayan anotado aquello. Perdón. Recuerden, muchachos, que las distancias se expresan como por metros, kilómetros, centímetros, pies. El tiempo por segundos, minutos, horas. ¿Ok? Ok, entonces vimos diferentes tipos de sistemas. Déjenme fijo si esto los tengo aquí. A ver. No, vectores, no. Esto no lo tengo en las imágenes. A ver cuál es esta. No, son magnitudes. Ok. En las magnitudes empezamos a ver lo que son los sistemas. Primer sistema, el sistema segesimal es el CGS, ¿ok? Los sistemas, muchachos, son internacionales de unidades, sistema segesional y sistema MKS y el inglés. El primero fue en 1881, ¿ok? Se adoptó llamarlo sistema segesimal, ¿ok? Se maneja con magnitudes fundamentales y unidades de medida siguiendo longitud, centímetro, masa, gramo, tiempo, segundo. ¿Okay? Es el que utilizamos generalmente. Ouch, perdón. Que traigo la computadora en las piernas. Después sigue el sistema inglés, que es uno de los que usamos mucho, muchachos. ¿Ok? Utilizado para actividades comerciales. Kilo, litro, ¿ok? Gramo, miligramo, ¿ok? Seguido de ese sigue el internacional de unidades, ¿ok? Que son todos los criterios de medición. Y este fue en 1960. Sigue el sistema llamado MKS, ¿ok? Que es igual metro, kilo, masa, peso, centímetro, centígrados, sustancias. Después de eso, muchachos, vimos, creo que esta sí es, sí, esta, mira. Temperatura, longitud, no. Esta la vimos más adelante. A ver, espérenme, porque si no me voy a revolver.
y los voy a revolver a ustedes, sí, más adelante. Ok, comenzamos a ver lo que eran las unidades que utilizan los sistemas. La primera fue masa, ¿ok? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Yo aquí les hice un ejemplo de lo que era masa y peso. Por ejemplo, vamos a suponer que una botella, a ver si tengo por aquí algo. Okay. Miren, espérenme. Aquí tengo un vaso, ¿sí? Este vaso es de 887 milímetros. ¿Lo alcanzan a ver? Es un termo. ¿Ok? 887 milímetros. ¿Qué quiere decir la masa? Es lo que contiene el cuerpo. Yo puedo tener otro vaso, pero es que no me puedo alejar de aquí, más angosto, pero alto, y tiene lo mismo. La masa es el tamaño, ¿ok? El peso es lo que pesa. O sea, puede haber un vaso similar a este, pero en lugar de tener esto gordito, lo tiene más largo y es exactamente la misma masa. ¿Ok? Bueno, y el peso pues es otro, es lo que pesa, la cantidad. Después sigue longitud, es la distancia comprendida entre dos puntos. Longitud de aquí a acá es la distancia entre punto 1 y punto 2. ¿Ok? La distancia entre esos dos puntos. Esa es la longitud. Tiempo, intervalo que transcurre entre un suceso determinado. Tiempo, intervalo que transcurre entre hola muchachos y hola muchachos. Ahí transcurrió un segundo. Ese es el tiempo, es el intervalo de ese tiempo. Temperatura, magnitud física que indica la cantidad de energía cinética de las moléculas de un cuerpo o sistema. Es la cantidad que hay de moléculas por ejemplo, moléculas que se calientan en nuestro cuerpo, que nos da la temperatura corporal. Ejemplo, mi temperatura ahorita está fresca. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar sentada, con clima, entonces estoy fresca. Pero si estuviera yo afuera, que hace mucho calor, mi temperatura corporal aumenta por el calor, ¿ok? Calienta las moléculas en sí. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección transversal de un conductor a otro. Es la corriente eléctrica, muchachos, o sea, la electricidad que pasa del socket a mi computadora. Esa corriente eléctrica que transcurre, esa es la intensidad de corriente eléctrica. Y el último, el mol. Cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales equivalentes a la cantidad de átomos que hay. Eso ya se los había explicado. Son el peso de átomos que hay en un elemento químico. Les puse algunas actividades de estos, algunos problemas de estos, entonces ya los deben de saber. Perdónenme muchachos. Ok, después de esto, tenemos 40 minutos. Les expliqué la notación científica, que eso tienen problemas en su libreta. Y luego vimos esto, ahora sí. Magnitudes de escala. ¿Ok? ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que para definirse solo se requiere la cantidad expresada en números y el nombre de la unidad de medida. Se componen 4. Longitud de rapidez, masa tiempo, temperatura distancia, trabajo y potencia. ¿Ok? La siguiente tipo de magnitud que vimos fue magnitud vectorial. ¿Ok? Este tipo de magnitud vectorial son aquellas que para definirse, además de la cantidad expresada de números y el nombre de la unidad, necesitan que se señale la dirección y el sentido. Es peso, impulso, aceleración, fuerza, desplazamiento, velocidad. ¿Cómo vimos o cómo les expresé esto? ¿Cómo se los enseñé? De esta manera, aquí mero.
¿Se acuerdan ustedes cuando les enseñé el plano cartesiano? ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije norte, sur, este y oeste? Que les dije que el vector es una línea con la crucita. Ese es el vector. Que les dije que entre el norte y el este, el primero es el cuadrante 1, el otro es entre el norte y el oeste es el cuadrante 2, entre el oeste y el sur es el cuadrante 3 y entre el sur y el este es el cuadrante 4. Norte y este es noreste, norte y oeste es noroeste, oeste y sur es suroeste y sur y este es sureste. ¿Sí se acuerdan? Ok. También les comenté que las abscisas es la acostada, la línea acostada, y las ordenadas es la parada. El eje de las X es la acostada y el eje de la Y son las paradas. Les comenté también que tenemos 0 grados en el este, después en el norte 90, en el oeste 180, en el sureste 270 y regresamos al este, que es el círculo completo, en 360. ¿Recuerdan? Espero y si lo hayan recordado. Ya les dije los cuadrantes. Hicimos varios ejercicios con eso. No sé si lo recuerdan. Para saber cómo hacíamos los ejercicios del norte, sur y oeste. Y estuvimos manejando varios cuadros similares a estos, muchachos. A ver si lo alcanzan a ver. Les hacía yo preguntas similares a estas, ¿recuerdan? Y ustedes me las identificaban así. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. ¿Recuerdan? Bueno, esto fue lo que vimos de esa opción. Entonces, eso ya ustedes sí lo hacían perfectamente. Después vimos lo que eran los vectores, la escala de vectores, que estuvimos checando. Aquí está, ok. Que habíamos dicho que 1 centímetro era como 1 newton, ok, que para hacerlo a tamaño escala, y estuvimos manejando. Hicimos algunos problemas en la división de sumar los newton. Por ejemplo, era 6 newton a 180 grados y la fuerza 2 era 8 newton a 180 grados. ¿Qué pasaba? Como eran a 180 es 0, 90, 180, entonces iban acá al 180, 6 newton y los 8 newton. ¿Cuántos newton manejaban? 14 newton. 14 newton a 180 grados. Que lo que hacíamos era aquí, pongamos, necesito un vector más pequeño. Aquí está. En este vector, ¿sí? Poníamos aquí 180 grados, entonces hacía 8 newton y luego 6 newton y quedaba aquí 14 newton a 180 grados en el vector de las abscisas, ¿ok? Entonces hicimos también esa clase de problemas, sí, hicimos todavía esa clase de problemas y que usted lo esté manejando, se los enseñé de esta forma. ¿Recuerdan? A ver si se alcanza a ver. Sí. Entonces, ese fue uno de los problemas que también vimos. Vimos los tipos de vectores, que eso es un vector. Eso precisamente es un vector. Es una línea con un triángulo al final de la línea. Eso es un vector, que es también lo que vimos, ¿ok? ¿Qué otra cosa vimos? Permítanme. Es que vimos diferentes cosas. Ok. Vimos lo de los componentes rectangulares, que era fuerza Y, fuerza X y luego la sumatoria de fuerza y el ángulo. Que esos son los problemas que estuvimos viendo. Que es esto.
A ver, ahí está. ¿Lo alcanzan a distinguir? Y luego con el ángulo y la fuerza total, que estábamos sacando la fuerza total que sea de un ángulo a otro. Un ejemplo era un auto se mueve a 25 newtons a 120 grados y posteriormente se paró y luego posteriormente se mueve a 20 newtons a 90 grados. ¿Con qué fuerza arrancó la segunda vez? Entonces ustedes hacen el problema y realizan la fuerza y a qué ángulo se movió, ¿ok? Entonces esos problemas ustedes estuvimos manejándolo muchas clases hasta que los entendieron. Entonces no es cuestión de que lo volvamos a repetir porque a todos les quedó claro. Aquí está, otra vez otro problema. A todos les quedó completamente claro, de eso sí estoy segurísima. Entonces, estaban muy sencillos, hasta los que batallan más los entendieron muy rápido. ¿Ok? Eso fue otra de las cosas que vimos en física. Entonces, lo último que vimos en física fue esto. Este cuadro, que fue cuando se los di en las clases en línea. ¿Recuerda? Para hacer la conversión. Ahí está la conversión de 1 tonelada a kilogramo, de kilogramo a gramo, de kilogramo a libra. Entonces, esas sí necesito que las anoten también. Ese cuadro ya lo deben de tener en su libreta. ¿Por qué? Porque se los pedí y muchos de ustedes me mandaron la imagen donde ya lo tenían en su libreta anotado. Entonces, ¿qué hicimos con ello? Hicimos conversiones. Convertimos de metro a kilogramo, de centímetro a milímetro, que ahí yo les puse, o en el cuadro viene cuánto vale cada una. Ejemplos que les puse también y que sé que lo dominaron porque me mandaron la tarea, fueron por ejemplo uno como este. Ok, convertir 7.880 metros a kilómetros y ustedes me lo convirtieron, eran 7.88 kilómetros. Convertir centímetros a milímetros, ustedes me lo convirtieron en 67.56 milímetros. Entonces, esto, esto ustedes también lo dominaron. Y fue lo último que vimos en la materia de física. Entonces, prácticamente con este resumen, ya estuvimos viendo todo lo del tetameste. Ojo, no les repetí los problemas porque yo estoy 100% segura de que ustedes ya los dominaron. ¿Por qué estoy segura? Porque los puse en el salón, porque los entendieron en la clase en línea, porque cuando me envían la tarea está correcta y cuando tienen ustedes dudas me escriben por Facebook y me preguntan, oye, profe, ¿y cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Entonces te lo explico, lo haces y yo sé que no tienes problemas. Entonces, muchachos, ustedes ya me mandaron al laboratorio. El que no me lo haya mandado, necesito que me lo mande. Bueno, creo que se los mandaban a la licenciada Carla y ella a su vez me los regresaban a mí, no sé, algo así. Porque tengo muchos correos de ella, de todos ustedes que me lo mandaron al laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Ese laboratorio es un resumen de todo lo que vimos. Y yo con ese me di cuenta si aprendieron o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que hagan como un trabajo? Ya que sería lo último. Quiero que me hagan un método científico. Yo les di una idea de cómo hacer el método científico con el COVID-19. Les puse algo así, rápido. Les di como que una idea, ¿no? Les puse qué es lo que pudieron hacer los médicos para solucionar el problema del COVID-19 con el método científico. Les dije algo sencillo. Yo quiero que ustedes me hagan un método científico del COVID-19, ¿ok? Pero ya más detallado. O sea, no que me lo pongan en un renglón. Como dijo la maestra, se experimentó esto y esto y esto. No. Hay muchísima información en internet. Todos los medios es lo que están hablando. Los doctores también. Entonces, háganme un método científico sobre el COVID-19
pero ya detallado. O sea, una investigación real. Mínimo 3 hojas. O sea, son 10 pasos. Mínimo 3 hojas. ¿Ok? Máximo 5. Investiguen. Hay muchísimas cosas de internet. Investiguen. ¿Tiene mucho que ver con la física? Sí. Tiene muchísimo que ver con la física y con la química. Literalmente ahorita eso tiene que ver con ambas, física y química, ¿ok? Fecha de entrega, este viernes. Este viernes manden el correo, igual a la licenciada Carla, ella me la envían a mí y pónganle como trabajo final. Y según esto, ya con todo esto cerramos. Lo que saquen de su laboratorio, más el trabajo del método científico, más las calificaciones que ya tengo, ya les voy a dar su promedio de la materia de física, ¿ok? Muchachos, muchas gracias. Cuídense mucho, igual no salgan de su casa. Y cualquier duda, ustedes ya saben dónde encontrarme. Me preguntan las dudas que tengan. Y pues, cuídense mucho, ¿ok? Les mando un beso. Bye bye.